Bien, el tema a continuación se titula Bautismo en el Espíritu Santo. Se ha hablado del bautismo en agua y en el cuerpo de Cristo. Ahora trataremos el bautismo en el Espíritu Santo, al que algunos han denominado bautismo con el Espíritu Santo. Algunos aún hasta el día de hoy, algunos creen en el bautizo de los muertos. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Eso dice las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. 1 Corintios 15. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí hay una clara evidencia bíblica, escritural, que tiene respaldo, que no tenemos que andar creyendo estas fascinaciones de el bautizo o que se puede bautizar por los muertos. Aquí fácil, las Escrituras botan esa teoría. Para los mormones que todavía creen que eso se puede realizar, eso no es cierto. Las Escrituras nos dicen otra cosa, pero mire qué interesante acá en 1 Corintios. Porque, esa gente que cree que se bautizaban por los muertos, estaban esperando, sí estaban creyendo en una resurrección. Por lo menos parte de lo que estaban creyendo estas personas que andaban bautizando por los muertos en este tiempo, por lo menos creían que iba a haber resurrección. Y equivocadamente empezaron a bautizar por el mismo tema. Pero el bautismo sí significa sumergir. Entonces aquí significa sumergir en el Espíritu Santo. Y aquí el bautizador es Jesús. Ya que Juan el Bautista dijo, y está hablando de Jesús, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira, en pocas palabras, el Espíritu Santo definitivamente no lo podemos negar. Pero vamos a tocar algunas porciones de la Biblia. Joel lo profetiza al Espíritu Santo, no exactamente con palabras de bautizo, pero lo profetizó. Juan lo anuncia y Pedro lo confirma en el libro de los Hechos. Cuando nosotros vemos el anuncio profético, allá en Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, nos dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este es el mover de Dios antes de su venida. Dice que en aquellos días derramará de su espíritu sobre toda carne. Y el anuncio por Juan el Bautista en Marcos capítulo 1, versículo 8 al 11 relata, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, está hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note esto, el hombre bautiza en el cuerpo, el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo de Cristo, y Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Mire qué coinonía, qué unidad, qué colaboración y unidad de cuerpo.
No hay ninguna envidia entre ellos. Son uno solo y entre ellos hacen el mismo trabajo. Algunas veces unos se sujetan entre ellos mismos y otras veces pasa de diferente manera. Eso se llama unidad del cuerpo. Algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista, por ejemplo, lo tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, versículo 13. Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista es que su nacimiento fue anunciado. Veamos Lucas 1:44. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Vemos su cumplimiento, lo que ya le habían dicho en versículo 13 al 15. Observe la reacción de Juan cuando estaba en el vientre, fue de alegría, estaba gozoso. Él fue bautizado allí. ¿Quién lo bautizó? Jesús, que estaba entrando también en el vientre. Lo primero que anunció de Jesús fue que nos bautizaría. Marcos capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, está hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otro aspecto importante en la vida de Juan el Bautista con respecto al Espíritu Santo lo tenemos en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire qué importante lo que está haciendo Juan el Bautista. Cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios. Luego él dice que le iba a ser confirmado cuando vería a Jesús o al Mesías, que el Espíritu descendería sobre él y permanecería. Y Juan lo vio. Y no solo eso, sino que lo vio descender como paloma y permaneció sobre él. Y dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vio que las señales las señales se dieron en la vida de Jesús. Y dijo, este es. Sin embargo, más adelante estaba yendo a preguntar, Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Había duda en su corazón, a pesar de quién era Juan. Es decir, a veces creo, a veces no creo. Y era un hombre de Dios. Pero eso no detuvo en ninguna manera el propósito que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo.
Debemos de mencionar y tocar algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Número 1, fue engendrado por el Espíritu, según Lucas 1:35. Si nosotros empezamos a analizar el comportamiento, la unidad, esa coinonía que tenía Dios, Jesús y el Espíritu Santo, empezamos a ver que las Escrituras dicen, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie reconoce al Hijo si el Espíritu no le redarguye. El Hijo no puede hacer nada si el Padre no lo envía. Pero nadie va al Padre si el Hijo no se lo lleva. Es un monopolio esa onda. Monopolizaron las tres personas. Pareciera que ahí sí, solo ellos tienen el control de todo, pero en unidad. Y a veces en las redes o en las células, escuchamos más de alguna vez algún comentario parecido a este. Es que no pueden haber dos en una célula, no pueden estar dos dirigiendo en una red, porque no pueden haber dos cabezas. Una cabeza, una sola cabeza tiene que estar dirigiendo y decir qué se hace. ¿Por qué? Aquí hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres están trabajando en unidad. Debemos de aprender a someternos a través de humildad. Así como Cristo, el Espíritu Santo y Dios son uno, nosotros debemos de aprender a trabajar en humildad con nuestro colíder, con otro que esté dirigiendo juntamente con nosotros la célula o la red. No debería de haber nada que impida hacer el trabajo de Dios. Lucas 1:44, Jesús nos dice que Jesús bautizó a Juan desde el vientre. En Marcos 1:8-11 dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. En Lucas 4:1 nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 también nos dice que Jesús fue guiado por el Espíritu. En Lucas 4:14 fue investido de poder por el Espíritu. Lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu. Mire lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 10:38, nos dice que ministró por el Espíritu. Hechos 10:38. Nos dice las Escrituras. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Para qué fue bautizado por el Espíritu Santo? Y aquí tenemos la respuesta. Porque ministró, sirvió por el poder del Espíritu Santo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Si has sido bautizado por el Espíritu Santo, es para andar haciendo bienes y para andar sanando a los enfermos. Y ese debería de ser el propósito por el cual hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Dice en Hebreos 9:14 que se entregó mediante el Espíritu Santo. En Romanos 1:4 dice que resucitó mediante el Espíritu. Y en Hechos 1, versículo 1 y 2, Hechos 1, versículo 1 y 2, dice las Escrituras, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Dio instrucciones por el Espíritu Santo. El Espíritu
es en, con y sobre nosotros. Dice Juan 14, 15, 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien le está predicando a una persona, quien está convenciendo de pecado al hombre o al pecador es el Espíritu. Entonces ahí el Espíritu está con la persona convenciéndolo, está con él. Pero una vez esta persona ha sido convencida por el Espíritu Santo y deja entrar al Espíritu Santo en su vida, recibe al Señor como su Salvador, hace la confesión de fe, allí el Espíritu Santo ya está en la vida de él. Dice en Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Leamos desde el versículo 6 en el capítulo 1 del libro de Hechos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Mire con la primera pregunta que inician, clásica, y esa la encontramos en cualquier reunión de cristianos. ¿Qué le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Siempre preguntando los tiempos. Preguntando, ¿cuándo será la venida? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Cuándo es que Jesús viene? ¿Cuándo es que Jesús regresa? La pregunta de siempre. Pero la respuesta del versículo 8 me sorprende porque dice, versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dejemos de estar preocupados, está diciendo Jesús, dejemos de estar preocupados por eso. Que el Padre puso en una sola potestad. Pero luego dice, pero recibiréis poder. Es decir, no se estén preocupando por la segunda venida, no se estén preocupando por la restauración de Israel, no se estén preocupando por cuándo va a acontecer eso. Miren, no se preocupen, pero es cierto, salgan de esa preocupación, no se preocupen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dejen de estarse preocupando por eso, pero de todos modos les vamos a dejar poder cuando hayan sido bautizados por el Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles se realizaron con el poder que recibieron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Las epístolas que cada uno escribió fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Recibimos poder para que ocurran las cosas de las cuales somos testigos. Para eso hemos recibido poder. Para eso hemos recibido poder de parte del Espíritu Santo, para hacer las cosas que Dios nos ha encomendado y hacer que ocurran y seamos testigos. Dice Hechos capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones. Diga conmigo, de todas las naciones. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Mire qué interesante esto. Y esto lo hemos tomado como excusa para muchas veces exigir el don de hablar en otras lenguas.
¿Es el don, hago la pregunta, ¿es el don de hablar en otras lenguas la única evidencia del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas es una evidencia de que has sido bautizado por el Espíritu Santo, pero no es la única. Y a veces nos empecinamos y hemos visto, hemos conocido algunos ministerios o unas doctrinas, mejor dicho, en donde la gente se empecina en que tiene que ser bautizada por el don de lenguas. Y que si no es bautizada por el don de lenguas, no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Hay personas que son bautizadas por el Espíritu Santo y hablan lenguas hasta días o meses después, no necesariamente en ese momento. Y entonces vemos algunas doctrinas que les están exigiendo que tienen que hablar en lenguas, y si no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, no pueden fluir, no pueden crecer, no pueden servir. ¿Dónde está escrito eso? Y entonces empiezan a veces a tener manipulaciones religiosas, ¿verdad? Y empiezan a hacerle repetir alguna palabra que se repita a las personas, y cuando se confunden y la lengua se les empieza a trabar, dice, ahí está, ya lo tenés. Ese es el bautizo, ya está ya bautizado en Espíritu Santo y ahora ya hablas en otras lenguas. Eso no es así. Eso es manipulación. Si algunas personas empiezan a hablar en lenguas días o meses después, es decir, de un hecho, no podemos hacer una doctrina. De algo que nos pasó, que vivimos, no podemos hacer doctrina. Y si se trata de hacer doctrina por los hechos, entonces ¿por qué solo de hablar en otras lenguas? ¿Por qué no también sacan doctrina de que son bautizados del Espíritu Santo cuando se veía una llama de fuego sobre cada cabeza? ¿Por qué no hay doctrina de eso? ¿O por qué no hay doctrina también de por qué cuando estaban confusos? O cuando estaban atónitos o maravillados. No se puede hacer doctrina solo de un hecho o de los hechos. No podemos, no debemos, porque entonces trae confusión. De lo contrario, entonces, si todo es por los hechos, deberíamos de hacer doctrina también del viento. Deberíamos hacer doctrina del fuego en la cabeza. Deberíamos hacer doctrina de que si no hay estruendo, si no se escucha el rayo, nadie fue bautizado. Entonces imagínate, tendríamos que esperar a que fuera invierno y estuviera tronando para que todos fueran bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, si se trata de hacer doctrina por los hechos, entonces, ¿dónde está la embriaguez? El que no se embriaga tampoco estuviera bautizado en el Espíritu Santo. Entonces las lenguas humanas, como habla en Hechos capítulo 2, deberían de ser todas juntas la evidencia, es decir, así como ahí hablaron en otras lenguas, pero esas lenguas no eran angelicales, esas lenguas eran de conocimiento. Es decir, si eso fuera entonces una doctrina, en esta iglesia entonces estaríamos diciendo, todo aquel que no habla en otros idiomas o en otras lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces usted tendría que hablar alemán, portugués, árabe, ruso, tendría que hablar todas las lenguas para dar certeza, según esa doctrina falsa, de que por un hecho, entonces usted sí estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo. Y si no sabe entonces muchos idiomas, no ha sido bautizado. Eso no es así. ¿Se da cuenta? Pero en Hechos capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué lenguas hablaron ese día los discípulos? Eran lenguas humanas. No estaban hablando lenguas angelicales, es decir, hablaron en otros idiomas. Pues había gente de todas partes, llegaron de Jerusalén, de todos lados. Les escuchaban hablar en su propia lengua, es decir, hablaban diferentes idiomas. En este evento están hablando otros idiomas. ¿Para qué? Porque había un propósito, para que todos escucharan las maravillas de Dios y todos creyeran. Por eso es que estaban hablando en otros idiomas. Estas lenguas que está hablando acá no son lenguas angelicales, quiero repetir, sino que son otros idiomas.
no son dadas a entender al hombre para que las estudie, sino que las lenguas que está hablando de los ejemplos de ser bautizado por el Espíritu Santo, de las evidencias, esas lenguas que hablan no es para estudiarlas, sino que esas lenguas son para interpretar mediante un don espiritual. Pero esas lenguas angélicas, para eso entonces vayamos a 1 Corintios 14, allí sí está hablando de los dones. Está hablando de ese tipo de evidencias, pero no solo una. Pero en este caso está hablando de las lenguas humanas. A veces también escuchamos doctrinas o pensamientos que, no, tiene que tener un orden cronológico el bautizo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? El bautismo en el Espíritu Santo no necesariamente es antes que el bautismo en agua. Y entonces tenemos doctrinas, hemos escuchado doctrinas que dicen, no, él no puede ser bautizado en el Espíritu Santo porque no ha sido bautizado en agua. O él no puede ser bautizado en agua porque no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque tenemos que tener un orden. El Espíritu Santo lo va a hacer cuando Él quiera y como desee. Miren hermanos, ¿cómo fui bautizado en el Espíritu Santo? Yo ni sabía. A los 6 meses de ser cristiano, yo estaba durmiendo a medianoche, 1 de la mañana aproximadamente, y me despertó porque sentí que algo estaba descendiendo sobre mi estómago, una especie de líquido, pero era un líquido denso, para que me pueda entender, era un tanto parecido a como la miel, no era como el agua así de fluido, sino que era más denso como la miel, y descendía sobre mi estómago, y estaba cayendo sobre mi cuerpo y me estaba rodeando, y yo me asusté porque mi cuerpo ya no lo gobernaba yo me quería mover y no lo podía hacer. Pero pasó algo importante. Mi boca estaba diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba repitiendo la misma frase, gloria a Dios, y estaba pasando eso. Nadie me había explicado sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Pero yo sabía que era algo bueno porque no me causaba miedo, no me causaba temor, tenía el control de mi boca, estaba repitiendo la gloria a Dios, algo estaba pasando ahí. Luego más adelante cuando pregunté, porque la doctrina en la que estaba en ese momento era muy alejada de la verdad de las Escrituras, o por lo menos no creían en el movimiento, en el mover del Espíritu Santo. Entonces cuando les conté, me dijeron cualquier cosa que usted se puede imaginar. Me dijeron, usted lo que le hizo mal en la comida que comió, los frijoles que seguramente comió, y se empezaron a reír los ancianos de esa iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con el Espíritu Santo. Porque no sabían de lo que estábamos hablando. Entonces otra persona se me acercó que había fluido en el mover del Espíritu Santo, y él me explicó, mira, te voy a explicar un poco, y era mi pastor de jóvenes en ese tiempo. Lo que te pasó anoche fue que fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Esa respuesta fue más alentadora y me sentí más con gozo. Ni siquiera sabía que uno tenía que ser o podía experimentar el ser bautizado por el Espíritu Santo, pero me llenó de gozo el saber que conmigo ya había pasado. Ni siquiera había sido bautizado. No podemos poner un orden cronológico a lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo con nuestra vida. En Hechos capítulo 10 dice que primero se derramó el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. ¿Se da cuenta? En Hechos capítulo 10, versículo 44 y 48 relata, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire qué fue primero. Primero fueron bautizados por el Espíritu Santo y luego bautizados en agua. Jesús primero fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo sobre él. Fue todo lo contrario. Es que no hay un orden. Jesús primero fue bautizado en el agua y luego bautizado en el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 vemos con Pedro que fue al revés. Primero fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua.
Mire, no podemos hacer doctrina y decir que no, es que si no ha sido, no podemos hacer doctrina de un hecho, de un evento. Y decir, no, es que si no ha sido bautizado y no tiene el don de lenguas, entonces no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y no es digno de servir. No es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque puede ser bautizado a través de caer en reposo. Puede ser bautizado por el Espíritu Santo con mucho gozo y estarte riendo sin parar. Puede ser bautizado por el Espíritu Santo cuando estás quebrantado y llorando y está pasando algo que no puedes controlar. Puede ser bautizado por el Espíritu Santo cuando estás durmiendo y Él toma el control de tu vida, de tu cuerpo y empiezas a glorificar a Dios. Puede ser bautizado por el Espíritu Santo con lenguas angelicales, sin que nadie te las provoque ni te manipule, y está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser por el fluir en el don de lenguas angelicales para que haya una única evidencia de que fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Eso es un evento. No podemos hacer doctrina. Por supuesto, te dejo esto en tu corazón. Anhela ser bautizado por el Espíritu Santo, pero que sea Él quien decida de qué manera te va a bautizar y vas a glorificar al Señor. Algunos de ustedes seguramente ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, algunos no. Anhélalo. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida y haya un nuevo aceite de unción en tu vida. Que Dios te bendiga.